poeta italiano Torquato Tasso dijo: es instinto de la mente humana que aquello que más se prohíbe, más deseo despierta. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. El espíritu de contradicción, le decían cuando yo era pequeña. Cada vez que quería algo que no se podía, ahí va con el espíritu de contradicción. Vamos a recibir el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, nada y nadie va a poder matar este amor. Le juro que ya yo no puedo más. Si no me muero hoy, le juro que no me muero más nunca. El descaro es tan grande, doctora Polo, que ya esto no hay quien lo aguante. No hay quien lo aguante más. Doctora Polo, nosotros somos almas gemelas. Maldito el día que este demonio se atravesó en mi camino. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. Ana, tú eres la demandante de este caso. Explícame de qué se trata tu demanda en contra de Dulce y María. Dime quiénes son ellas, por qué las demandas y qué pides para que se resuelva este caso. Doctora Polo, yo vengo a demandar a la madre y a la tía del amor mío porque hace 4 meses que yo no me miro con ella. Que tú te miras con ella. O sea, que es una mujer, tú eres lesbiana, ¿quién es la mamá? Yo. Usted es la mamá, usted es la tía. Ok. ¿Hace cuántos meses que te...? Hace 4 meses. Ok. Y yo la vengo a demandar para ver si ella me da la autorización, emancipation, si me puede firmar un papel para yo poder casarme con ella. Ella es menor de edad. Yo la conocí a ella cuando teníamos hace como 2 años. Ella tenía 14, yo tenía 18. Ahora ella acaba de cumplir los 16 años. Entonces, tú estás exigiendo la emancipación de ella. O sea, tú quieres que se la declaren adulta para tú poderte casar. Sí, pero el preciso no es en realidad solamente por casarme por ella. Estoy enamorada de ella, pero es porque no me dejan verla tranquilamente. Tengo hace 4 meses que no la miro. Y la misma razón por eso, porque no la miro, es por la mamá y por la tía. A la niña no la dejan... Básicamente, ¿cómo le puedo decir? No la dejan en paz. ¿Ahora la ve como niña? No la ve como niña. No, mira, es que ella en realidad no sabe mayoría de las veces lo que ella está tratando de decir. ¿Quién? Ella no tiene ni una idea de lo que está pasando. Perdóname que te diga una cosa. Dígame. O sea, estás hablando de una menor de edad. Seguro. El hecho de que sean 2 mujeres, para mí no significa absolutamente nada. Ella es menor de edad. Y yo comprendo que muchas veces tratamos a los menores como si fueran muy infantiles, pero sigue siendo menor de edad. La ley prohíbe lo que tú y ella pueden estar sintiendo, porque yo tengo que asumir que ella lo siente igual, ¿no? ¿Que tú? Sí, estamos ¿Te enamoradas. corresponde? Para mí que ella no sabe ni lo que quiere. Estamos enamoradas las dos. Es algo, ¿cómo le puedo decir? Tenemos hace 2 años que nosotros lo conocemos. Y Lo conocemos. Cuando yo la miré a ella, era like... Ella y yo lo fuimos desde el primer día, like, sanamente, así mismo, sabiendo que yo soy mayor de edad, con mucho respeto, todavía yo la respetaba a ella. Nunca me pasaba la mano, ¿me entiendes? Yo siempre, ella, como hablábamos sanamente, salíamos sanamente, mirábamos la película, así, detrás de la espalda de la mamá de ella, pero eso es porque la mamá no la deja salir, no la deja básicamente hacer nada. Y yo, con mucho respeto, yo fui a la casa de la mamá de ella hace 4 meses para poder hablar con la mamá de ella, dejarle saber a ella para que ella me conozca quién soy yo. Y ella te conocía, para no yo hacía poder falta saber lo hipócrita que eres. No, porque tú no sabes nada. Yo ya estoy harta de la falta de respeto tuya y la de ella también, las dos de ustedes, porque yo no estoy aquí para faltar respeto a nadie. Estoy aquí para poder encontrar una solución. Yo comprendo, yo te estoy escuchando perfectamente. Tranquilidad. Gracias. Okay. Escúchame, no le vas a decir nada a ella, ¿ok? Yo soy su hermana y la vas a respetar. Mira, doctora Polo, permiso. Yo soy la hermana de Dulce. Yo no tengo hijos, soy una mujer divorciada. Llevo 2 años separada y me fui a vivir con mi hermana. Mi hermana es una persona muy enferma, tiene una enfermedad crónica de los nervios, padece de asma. Yo estoy en este momento en la casa porque la situación está bien mal. A mí siempre me está llevando el rescue. Y entonces mi hija, yo estoy sufriendo mucho por mi hija.
viendo lo que está pasando con este diablo que hasta ahora se vuelve a presentar otra vez. Pero no sigas faltándome respeto porque eso es demasiado. Tú me faltaste respeto hace 4 meses, me estás acusando que me voy a llamar a la policía y todo. Y todavía con mucho respeto. Me estás diciendo que tu salud se ha empeorado por esta situación. Sí, porque ella me dice que va para casa de una amiga a hacer tarea y coge y se desaparece hora a hora hasta las tantas de la noche. Yo he tenido que salir a buscarla sintiéndome mal a ver dónde está metida. ¿Y con quién anda? Con ella que la vino a buscar y la llama. Porque mi hija, cuando estaba sola, no andaba con nadie, se quedaba tranquila. Ahora yo te pregunto esta parte. ¿Cuál es tu objeción principal con esta relación? ¿Es que ella es lesbiana o es que es mayor de edad? ¿Cuál es tu objeción principal? Yo en sus sentimientos lo mando. La escuela fue la que me dio esta noticia tan desagradable. Fueron los mismos maestros, los mismos supervisores de la escuela. Tuve que aceptar, porque es mi hija, no la voy a echar a la calle, como si fuera cualquier cosa. Pero entonces, tu Pero yo objeción... quiero que estudie, que sea una persona de respeto, que la respeten y ella respete a los demás. ¿Entiendes? Cosas que ellas no sé qué están haciendo a las tantas de la noche en la calle, como está la calle de mala. Doctora Polo, yo traje mi teléfono y yo se lo di a producción, porque ella básicamente la tiene a su hija, que ella quiere tanto, la tiene bien deprimida. ¿Me tienes tú y ella? Hace 4 meses Tú que yo no la miro a ella. a mí. La hija de ella me llama a mí. Sí. Y como yo no sabía que yo iba a venir acá de un día al otro, yo me ¿Público? decidí de venir acá para encontrar una solución. Por favor. Como yo me decidí para buscar una solución hace como una semana, que yo tengo unos cuantos mensajes que ella me había dejado. Sí, a ver. Después de 4 meses que yo he guardado mensajes, lo llegué a borrar, pero yo tengo unos mensajes para que usted oiga. Qué mal. Ella la tiene, su mamá la tiene bien mal, su mamá está bien deprimida, su mamá tiene problemas. Yo acabo de salir al hospital por culpa esa niña tuya. no va a poder vivir. No, yo no sé si ella creo se que usted enamoró salió del antes, pero hospital por culpa de ella. Usted No, me perdona. recaí. Y usted tendrá problemas psicológicos y mentales para ciertas cosas, para otras no las tiene, porque bien para pintarte el pelo Doctora. de rojote y las uñas bien hechas y todo en orden contigo. Ahí no que me tienes puedo lío. animar. Ahí estás bien. Ahí estás Doctora, perfectamente permiso. bien. Tú lo que tienes es un grave problema con un prejuicio, porque fíjate, por eso quise preguntarte, ¿cuál es tu objeción principal? ¿El que sean lesbianas o que ella es mayor de Que le edad? dé su Y mira lo tiempo. que escogiste. Es que son lesbianas. Mi única hijita. Si Perdóneme, saben hablar, señora, mi pero hija le tiene- voy a contar. Sí saben hablar, pero mi hija tiene su problema también. Yo siento Desde como que ¿Tiene ella tiene problemas derecho mentales también? Sí. Nosotros Ok, como voy a sea. hacer un corto receso a la vuelta. Hablamos de la evidencia que tú tienes. Vemos el problema que puede tener tu niña. ¿Ella está aquí, la niña? Sí, sí, Perfecto. doctora. No se vaya, regresamos después de este corto receso.